De repente me empezó a faltar el aire. Sudaba y me decía, ¿por qué? ¿Por qué me hago esto? En serio, tengo que comprarle piezas más ligeras a mi bicicleta. Y mi amigo me dijo, no, lo que tienes es que es bajar de peso, carnal. Vámonos. ¿Qué tal? Sean una vez más bienvenidos a este su podcast de confianza que entra por sus oídos, se guarda en su cerebro y se queda en su corazón. Sí, el podcast Pláticas del Colectivo. Así es, Neto. ¡Guau! Después de 6 temporadas, ya en la séptima se aprendió el nombre. Sí, así es, Diana. ¿Qué tal? Un podcast más, $1 más. Muy bien, Neto. Aquí, sí, voy con un tema que efectivamente puede ser tema para muchos de una manera fácil y Positiva. cómoda de transporte, Y positiva otra es y negativa, ¿eh? negativa también. O sea, hay que verle los dos lados. Pero Sí, ahorita sí, sí. platicamos Ahorita de platicamos de eso. Y detrás del vidrio, dueño de la consola, niveles, desniveles, el buen maestro David, hoy pulsando el botón de grabar. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Sí, efectivamente, un domingo más grabando directamente en vivo desde el pueblo mágico de Metepec, Estado de México. Sean bienvenidos, nos. Todavía en semana de vacaciones. Sí, es que bueno. Bueno, grabando en semana de vacaciones. Claro. Sí. Padeciendo los estragos del calor, porque ¿qué hora es y cuántos grados hay? Estamos grabando a las 5:55 p.m. con una temperatura de 23 grados centígrados y humo en la atmósfera. Eso quiere decir que hace mucho calor, gente. Si ya son casi las 6 de la tarde y hace calor todavía, imagínense cómo estuvo a mediodía. Exactamente. Bueno, pero para un acostumbrado a amanecer a 0 grados, -1, -2, sí hace calor. Sí. Sí, por eso es que bueno, al menos los que nos gusta más el frío, sí padecemos esta temporada. Pues sí, la padecemos y dan ganas de andar todo desnudo, tal cual nos trajo la naturaleza. Pero ¿te quemas? O metidos en una alberquita, ¿no? Al menos, no, me siento que soy como sopa. Digo, están haciendo sopa de mí. Sí. Bueno, pues, el día de hoy, hablando directamente en vivo desde este nuevo tema que el día de hoy se titula La bicicleta. La bicicleta, canciones de bicicleta que conozcas, Diana. ¿La bicicleta? La de Shakira. La de Shakira. Bueno, yo me voy a ver un poquito más retro. Sí. Recordemos que durante el siglo XIX, en este periodo decimonónico de México, muchos valses, sobre todo europeos, ¿no? Llegan a México y muchas de las creaciones de esa música tienen que ver con un instrumento que se popularizó aquí en las orquestas típicas de México, que es el salterio. Y el salterio tenía una canción muy común, muy tradicional en aquellos bailes, que se llamaba justamente Las Bicicletas. Ya. ¿Y por qué hacerle una canción justamente a este aparato de transporte en aquella Es el época? medio de transporte. Sí. Pues porque no era para todos en aquella época, ¿sí o no, Diana? Estaba de moda y efectivamente la bicicleta, pues, al menos aquí a México, Sí. llega durante el Porfiriato, por ahí de 1880, 1896. Sí. Aprox. Y efectivamente, o sea, solamente podía tener acceso a las bicicletas todos aquellos que pertenecieran a las clases altas, denominados en esa época los catrines de la sociedad. Era Sí. quienes tenían acceso a una bicicleta, que por cierto se les llamaban sacudehuesos. Y era todavía, sí, eran las sacudehuesos. Y eran todavía las bicicletas con la llanta grandota Sí. y una pequeña, ¿no? O Sí, sea, sí. así que no eran Sí, del mismo nivel. que de hecho, bueno, ese modelo es el que ya empezó a llegar acá. Ajá. Pero Ajá. antes de esos modelos, recordemos que los empiezan a crear modelos que no tienen pedales, que únicamente para impulsarse, ¿no? Y que Sí. no se había distinguido antes de ese modelo
el uso de las llantas. O sea, algunos ponían pedales adelante, otros atrás y demás. Pero ese modelo en específico de la llanta grande enfrente y la chica atrás vino a solucionar un problema que tenían modelos anteriores, que era el corregir un poco el equilibrio del mismo aparato. Que esa es otra de los mitos o de los fantasmas que existen alrededor de la bicicleta. ¿Qué es lo que la mantiene en equilibrio? La fuerza No, de propulsión. no, porque hay gente que tiene la habilidad de estar estáticos Bueno, y sí. tener el equilibrio. Sí, el equilibrio, sí. Entonces, alguna de las relaciones que han tenido, por decirlo así, que es el tipo de tijera delantera, que no está dirigida netamente al centro de la rueda delantera, sino un poco desplazada hacia atrás, que es lo que le ayuda mucho al equilibrio. Sí, bueno, es que también aquí viene otro punto. Ese modelo también, o sea, se hizo muy popular ese modelo porque corrigió otro problema que era muy común en las bicicletas anteriores. Bueno, que de hecho ni se llamaban bicicletas, se Sí. llamaban velocípedos, si no mal recuerdo. Ajá. Corrigió el hecho de que eran instrumentos pesados, no eran fáciles de manejar, de dirigir. Algunos ya incorporaban pedales, pero eran pedales rígidos, o sea, no eran como los actuales, o sea, Sí, no eran de movimiento, sino simplemente era para colocar los pies. exacto. Y los que ya incluían movimiento, entonces eran peligrosos porque pues si tú no podías dejar de pedalear, es como los triciclos de ahora para los niños, ¿no? Sí. No puedes dejar de pedalear o tienes que levantar los pies porque si no te los llevabas, ¿no? Cuando ibas de bajada. Sí. Entonces, a eso súmale que eran totalmente rígidas, es decir, no había algo que amortiguara el camino, que no creo que estuvieran pavimentados en aquellos entonces, ¿no? Por eso de ahí el nombre que le dieron, ¿no? El sacudehuesos. Porque no, inclusive algunos de los primeros modelos que llegaron, la llanta no tenía ni siquiera un recubrimiento de caucho. Eran llantas duras, Eran duras. metálicas o de gomas Ajá. sumamente duras. Y la otra es que en los primeros modelos que llegan de ese estilo de bicicletas, los rayos eran totalmente rígidos, es decir, iban al centro de la masa del radio de la llanta. Sí. Cosa que después se corrige cuando los rayos los empiezan a desviar hacia un lado, que es donde le da más propulsión al movimiento de la rueda y Sí. le da más estabilidad. Sí, sí, la bicicleta son de esos artículos que te empiezas a meter, dices que ciencia puede tener, pero sí hay mucho detrás. No, sí. De hecho, si tú te das cuenta, la bicicleta creo que es el medio de transporte, lo podemos decir, más eficiente que pueda haber, porque no solo no contamina, sino que eficientiza la cantidad de energía que le estás transmitiendo. Es decir, Sí. con poca energía puedes recorrer grandes distancias. Pon tú. O sea, yo sí me canso. Pero bueno, Neto, tú sí eres una de las personas que definitivamente, o sea, la bicicleta es un medio de transporte. Sí, realmente es un medio de transporte y lo utilizo tal cual para eso. Pero no soy gran aficionado, por ejemplo, como mi amigo Mario. Ah, ok. Como Mario, que él sí realmente, o sea, nosotros lo conocemos y él es un fanático de la bicicleta. Es que Mario es un integrante del colectivo que no se ha presentado como en 4 o 5 años a trabajar, entonces... No ha bajado de la bici. Exactamente. No, en realidad ya lo bajaron de la bici. Sí. Es que ahora ya es señor Godín. Ya, bienvenido al mundo laboral. Pero sí, o sea, hay gente que definitivamente la bicicleta es su primer opción en transporte y la convierten en un transporte hasta familiar. Sí, se vuelve completamente un transporte. Se vuelven, se dicen las mortálicas, que son como 20 gentes en una bici, en una moto. Igual puede ocurrir en una bici, ¿no? He visto a gente que sí transporta. Pues antes se veía mucho aquí en Metepec, ¿no? El señor en la bicicleta lechera y la señora atrás en el portabultos, ¿no? Así es. Sí. Que yo nunca he podido hacer eso, que realmente que la persona de atrás vaya de lado. Me descontrola a mí mucho. Y antes se veía muy fácil. Es que es de mañana. Por ejemplo, yo recuerdo que mi abuelito tenía una bicicleta que era como las utilitarias, porque eran pensadas justamente para el transporte de carga. Ya. En el portabultos, ¿no? Sí. Entonces, yo recuerdo que en esa bicicleta habremos echado por lo menos 2 bultos, esos de 40 kilos. Sopas. Y aguantaban.
Sí, sí aguantaban, pues también y lo que dicen muchos, ¿no? Es que antes las cosas sí aguantaban, estaban hechas para eso. Sí, la verdad es que también el material del que estaban realizadas sí eran pesadas, porque sí, en algunos casos las bicicletas eran pesadas, Sí. ¿no? Bueno, a comparación de las de ahora que ya, pues las de fibra de carbono que ya no pesan nada. Oye, Sí, hay unas ya. que, por ejemplo, estamos hablando de las bicicletas, por ejemplo, de tu abuelito. Era una bicicleta fija Sí. que quiero suponer que era de frenado al inverso, o sea que tenías que dar los pedales para atrás para frenar. No, ¿qué crees que? Fíjate, hasta eso. Ese sistema que tú dices, justamente se inventó para que los que la manejaran pudieran dejar los pies estáticos y que la bicicleta siguiera andando y que el pedal ya no siguiera dando vueltas, porque era Sí. un riesgo que te podía incluso hasta fracturar el pie cuando iban en pendientes por la por la velocidad con la que giraban los pedales. Los pedales, sí. Entonces se inventa ese sistema que te permite justamente dejar los pedales Fijos. fijos y por consecuencia el frenado se hacía hacia atrás cuando empezabas Sí, si giraba uno al revés los Al pedales, y se frenaba la rueda trasera. Exacto. Más que frenar, se amarraba, Sí. te atorabas. Y obviamente, pues te frenabas. Pero digamos que fue consecuencia de ese mecanismo. Sí, 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 porque y funcionaba muy bien, o sea, realmente sí era complicado porque pues sí no, lo que muchos hacen ahora en la actualidad es como que hacer un giro para atrás para acomodarse el pedal, pero Ajá, exacto. que en esas no se podía. No. Necesitabas darle la vuelta completa para acomodarlo. Sí. Levantarla, ¿no? Sí. Ajá. Ajá. Y era, bueno, al menos a mí todavía me tocó una bicicleta de las primeritas en las que empecé a andar. Contaban con ese tipo de frenado porque de ahí pues empezaban los frenados de silla de gomas Ujú. sobre el ring, pero con varillaje, ¿no? Con varillas, exacto. Con varillas y ya después pues sí ya empezó el sistema de chicotes y más sencillos, más avanzados. Actualmente pues hay hasta frenos hidráulicos para bicicleta y tú dices, wow. Sí. Sus pastillas, todo eso. Y ha avanzado tanto la bicicleta en este tiempo que dices, wow, hay unas bicicletas que realmente ya tú nomás le vas diciendo, o sea, prácticamente touch, porque tú le dices, sube velocidad y la bicicleta solita hace los cambios electrónicamente. Sí. Ya, aunque te encuentren aún con su cadena. Que también los- esa parte de la bicicleta eléctrica ahorita ya es muy común. Sí. Pero en realidad la bicicleta eléctrica surge hace unos 100 años. ¿A poco? Sí. Que no se había desarrollado como tal, pero hay patentes de ahora hace unos 100 años en donde ya se presentaba una bicicleta electromagnética, porque funcionaba justamente con ese principio del rotor de los imanes, ¿no? Para generar la corriente eléctrica. Ya. Sí. No, yo ahora veo ahí a una chica, luego cuando estamos vendiendo el pan, pasa una Ah, chica sí. en su bici, Sí. ya, ahí le va dando, con todo, con todo, con todo, pero luego no sube en la banqueta. Oh. Y ya me dice, uy, amiga, ¿no? Ya Que- va bien encarrerada y se Que, frena. por ejemplo, ahorita es común que las bicicletas traigan la misma medida de llanta delante y atrás, Sí. diferenciando que de manera general, actualmente la mayoría de las bicicletas tiene la llanta de adelante diseñada para la dirección y la llanta de atrás diseñada para la propulsión. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Pero no siempre fue así. No, lo comentábamos, las primeras bicicletas Ajá. que hubiera aquí en México eran así, una rueda grandota adelante y una ruedita atrás, ¿no? Yo he visto algunos dibujos, digo, se me hace incómoda porque, no sé, es como andar en un monociclo con guía, con ruedita de entrenamiento. Sí puede ser que sea incómodo, pero también ayudaba mucho a las condiciones socioculturales del país. Recordemos que los caminos no estaban bien diseñados. No había una Pon tu pavimentación. diseñado, sí, bien utilizados, no creo. O bien Como si- construidos. Habilitados. Ajá. Ajá. Y obviamente que evitaba el hecho de que la persona tocara el suelo, el lodo, la suciedad de las calles y te permitía llegar íntegro, pulcro con tu traje a Punto. Bueno, eso hablando de las condiciones para los hombres. Sí. Porque bicicletas para mujeres llegaron muchísimo después. Sí, mucho después. Sí. Yo realmente empecé a ver bicicletas de mujeres para los 90s.
Bueno, ¿Principios o sea, de los 2000? sí ya... Bueno, populares sí, me Populares parece. sí, pero el hecho de que pues utilizaran las bicicletas también fue a la par pues de una necesidad, ¿no? Así como los caballos en su momento, pues ahora las bicicletas. Que era mal visto que subieran a una bicicleta, como también fue mal visto que se subieran a un caballo, ¿no? Como fue mal visto que manejara, como fue mal Exactamente. visto que hiciera muchas labores que según eran solamente para Sí, hombres. claro, ¿no? y o sea, y el hecho de utilizar una bicicleta que incluso era considerada más que como un gusto, era una necesidad. La bicicleta era una necesidad. Pues sí, porque al final de cuentas era tu medio de transporte. O sea, no estamos hablando de ahorita, porque Ah. ahorita, o sea, sí puede No, ser una yo sí- necesidad, yo siento que... pero ya para mucha gente es un gusto. Ajá, yo siento que como todos los inventos en un principio fue algo de lujo y como un estatus, ¿no? El decir, wow, tiene una bicicleta. Bueno, actualmente creo que también se puede dar ese caso, pero yo creo que ya no tanto como la bicicleta como tal, sino con el tipo de bicicleta. Oh, sí, yo vi una Y bicicleta. yo creo que exacto, y viene mucho de la versatilidad de este invento, el poderse adaptar a diferentes necesidades. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que para aquí en México se hizo muy popular en la época de los 80, 90, bueno, de los 70 más o menos, la bicicleta de carreras, ¿no? Que era una bicicleta muy, muy ligera, con llantas muy delgadas. Sí, Inclusive los cambios para las velocidades venían no en el manubrio, sino venían en el cuadro como en tal. el cuadro, sí. Ajá. Y que eran precisamente diseñadas para altas velocidades, pero para caminos pavimentados, en donde no, porque no tenía suspensión. Sí, para la O sea, Tour. exacto. Fueron, vamos a decirlo, fueron bicicletas diseñadas para la Tour de France. Ajá, exacto. Para el Tour de Francia, ¿no? Realmente Pero que aquí se empezaron a usar mucho, ¿sabes para qué? Para las peregrinaciones. Sí. Ay, sí. Y aún todavía, ¿eh? Claro, ¿por qué? Porque la mayoría de las peregrinaciones en bicicleta se hacen a través de las pistas y por lo menos está pavimentada la pista. Sí, y sobre todo utilizan pistas, no usan carretera libre. No. La mayoría sí se va sobre pista y que realmente son las que tienen el mantenimiento Para que puedan para que transitar. puedan O transitar. tramos que están Y sobre todo, arreglados, ¿no? sobre todo una persona que utiliza a diario ese tipo de bicicletas que son la deportiva, la de carreras, te va a decir, no, o sea, lo primero que tienes que salir es con tus parches, Ajá. porque es seguro que se te va a pinchar. O sea, esas cámaras realmente, bueno, o sí, porque la llanta terminan Lisas. por ceder, porque ya están todas picadas. Ajá. Más que porque te las acabes, sino porque ya están picadas por todos lados. Y la otra es que, por ejemplo, ese tipo de bicicletas lo que hace es elevar el nivel de la cadera y ajustarlo a nivel de la espalda para que tomes una posición aerodinámica y no presentes tanta resistencia al viento, ¿no? Los conocedores dirían una cadencia alta. Exacto. Ajá. Ahora, era un tipo de bicicletas que para aquellos años era cara, porque no cualquiera la puede adquirir, porque era un uso específico para esa bicicleta. O sea, no te ibas Sí. a ir a trabajar en ella. No, Que bueno, después, que después ya. pues sí, como en México, todo Sí. lo tratamos de popularizar, pero Bueno. sí, creo que antes de esa bicicleta, la que fue la que le llamaron, la turismo, que Ajá, es la sí. lechera Exacto, sí. la de los lecheros y todo eso, fue una bicicleta que se adaptó muy bien a México. Sí. Y Porque por eran todos llantas lados, ¿eh? altas. Y que justamente ahorita que dicen eso de que se adaptó a México, yo creo que más bien en México adaptaron la bicicleta a las necesidades que había. Porque el lechero iba a dejar la leche Sí, en su bicicleta. El panadero Ajá. en su en su bicicleta, bicicleta. El afilador, en su bicicleta. los taquitos de canasta, Ah, oh, sí, de esos tacos de canasta, creo que la regla es canasta con plástico azul y Y bote. bicicleta. Ajá. y un bote de yogur para la salsa. Sí. Exactamente. O de crema. De ¿no? mayonesa. De mayonesa, ándale. ¿Qué otro negocio sabemos que anda en bicicleta? Mucho tiempo las tintorerías entregaron en Ajá, bicicleta. exactamente. También. Algunos de otros, Bueno, hoy muchos repartidores de Muchos, comida también ujú. usan su bici. que realmente muchos de estas aplicaciones de entrega, principalmente las de comida, tuvieron que hacer esos hábitos, ¿no? O esas adaptaciones, ¿no? Carro, moto y bicicleta tuvieron que meter. Sí, pero fíjate que además ahorita que toca este tema, curiosamente la bicicleta más vendida en México actualmente es el tipo montaña, Sí, ¿no? Que la característica de esta bicicleta tipo montaña es que las llantas son altas, son más anchas,
Son gruesas, tienen sí. algunas ya suspensión y están diseñadas para que tus, digamos que resistir el tu impacto. cuerpo, o sea, tu cadera esté a la altura de tus brazos extendidos, o sea, hasta la altura del manubrio. Y ese tiene que ser totalmente recto para que tengas facilidad De movimiento. y de dispersar la energía de los golpes, ¿no? Sí. Bueno, es que, ¿cómo no te vas a comprar una bicicleta de montaña para andar hasta en plena ciudad con No, tanto bache? espérate, Para pero ahí andar te en va. Metepec. Exactamente, pero ahí te va. Curiosamente, ese tipo de bicicletas no está pensada para el uso en ciudades. Porque lo recomendable de esa bici es que tú te puedas ir adaptando al terreno. O sea, tú puedes ir equilibrándote la posición Sí. de acuerdo al terreno. Entonces, al mantener una posición por mucho tiempo ahí, puedes llegar a generar más lesiones de las que debían ser. Entonces, hay bicicletas diseñadas para ciudad, en donde Sí. la posición es un poco más recta, y que eso se pensó hace muchos años, en donde la posición o así que del que la va a conducir es totalmente sentado, con las piernas a 90 grados y la espalda recargada. Que son estas... Las vagabundo. justamente, ¿no? Exactamente, Ese tipo de digamos que esa es bicicleta la versión moderna. Que Ajá. incluso, pues, el manubrio está Alto. prácticamente a la altura de tu cabeza, por así decirlo. Ajá. ¿No? Y que te permite tener una posición recta. Exactamente. Bicicletas ya de colección. Que esa era una bicicleta que igual rompía esa regla de De las las dos llantas. llantas iguales, Sí. ¿no? Porque al frente iba una llanta pequeña Sí. y atrás iba una llanta... Es que Más normalmente grande. es rodada 22, o sea, o a mí me tocó rodada 22 y adelante una rodada 15. 15 más o menos. O hasta 11, ¿no? Y así que pues eran muy divertidas. Yo tengo una de esas. Ah, mira, sácala. Y ya, un clásico era ponerle su bote de jugo de agua azucarada con color. Ah, sí. Vamos a decirlo, Fruxi, Pau Pau, Osito. El osito. La que tú quisieras. Sí. Entonces lo acababas y se la ponías atrás. ¿Para qué? Para que sonara motocicleta. Moto- ¿Por qué no? Sí, o su banderita le ponían. Ah, sí. ¿No? Sí, y fíjate, a mí me llama mucho la atención cómo hay gente que toda su vida ha utilizado la bicicleta como medio de transporte, a lo mejor desde niños por gusto, ¿no? Por que Creo vio que a todos papá o empezamos mam- por diversión. Ajá. Pero cómo, o sea, de verdad, o sea, de repente ves que a las 6 de la tarde pasan, de verdad, así, cantidades de trabajadores en bicicletas. Vamos a ser sinceros. ¿Cuántos albañiles se transportan en bicicleta? Y también ahora ya trabajadores de la industria. Sí, y hacen sus grupos y ves Sí. realmente que son rally, son sprints muy, muy cañones. Inténtales pegar y sí vas a agarrar un ritmo muy, muy cañón, ¿eh? No sé si fue anécdota o fue Chiste. leyenda urbana, ¿no? Pero resulta ser que en una competición de unas carreras, iban los competidores subiendo una cuesta. Sí. En sus bicicletas de fibra de vidrio, ligeras, con velocidades y patrocinio y toda la cosa, ¿no? Espérame, antes de que... ¿Sabes quién también tiene su comercio en ¿En una bici? una bicicleta? No necesariamente bicicleta, pero sí tiene ese sentido. Ajá. Los tamaleros. Ah, claro. Ah, también, Sí, exacto. Así, también. bueno, el chiste que iba subiendo, bueno, a la par de ahí, pues iba subiendo un señor en su bici normal, ¿no? O sea, esas utilitarias, ¿no? Como si nada, a darle, ¿no? Y venía la comparación, ¿no? Decía, un cuate deportista que se entrena pues tantas horas al día. Diario. Eso, ajá, ¿no? Y que se cansa en subir una cuesta de tantos no sé qué, ¿no? Comparada con un señor como de 60 y tantos años que recorre diario ese tramo sin entrenamiento deportivo, sin suplementos deportivos. Y entonces, Bueno, de ahí también, yo en defensa sí diría, es que el señor ya lo hace diario, o sea, realmente su es experiencia, o sea, su sí. experiencia, el decir, mira, aquí se inclina un poquito más, aquí está menos inclinado, entonces ya conoce, la memoria mecánica ya la tiene. sí. Ujú. Pero sí, esa parte mira esa bicicleta de fibra de carbón con cambios electrónicos, sistema aerodinámico contra el señor que trae su Su costal. costalera y viene fija, ¿eh? Ajá. Es una sola relación de engranaje, ¿no? Y dices, y les está dando la batalla, tú dices, aquí alguien está fallando. Exactamente. Sí, porque de verdad, bueno, hoy la bicicleta también es utilizada para deportes olímpicos, ¿no?
O sea, Sí. es un deporte como tal, pero vemos día a día cuánta gente anda en su bici muy apuraditos, todo. Pero decíamos, también está el lado negativo a veces porque de repente la libertad que te da la bicicleta de poderte mover en el tráfico y demás puede llegar a ser peligrosa, Llega a ser peligrosa y seamos sinceros, el problema de la bicicleta es que no tiene un lugar. ¿no? No tiene un lugar. Si vas por debajo, vas abajo, taxistas, motociclistas te avientan. O sea, no perteneces ahí. Según el automovilista, no perteneces a la calle, abajo de la banqueta. Si te subes a la banqueta, el peatón te dice que no perteneces ahí. Seamos sinceros. La bicicleta no tiene lugar. Es complicado moverte en bicicleta en una ciudad que no está diseñada para bicicletas. Sí, y seamos sinceros. Las pocas vialidades que seamos ahí frente en el libramiento que está desde San Mateo hasta Capotitlán, Ajá. en teoría tiene un carril de bicicletas. ¿Qué ocurrió? Lo utilizaron para que los vehículos den vuelta a la derecha. Ajá. Entonces, se los arrebataron. Así es. Se los arrebataron porque... Y de verdad, no. créeme, o sea, bueno, nosotros estamos frente a ese bulevar todos los días, todas las tardes, y vemos cómo los de las bicis, pues van en sentido contrario. Y entonces Ajá. de repente, es que ¿por qué van en sentido contrario? Yo, ¿por qué él está utilizando el carril que les habían asignado Sí. para las bicicletas? Y porque aparte o sea, podría parecer más peligroso que vaya en sentido contrario, Pero es más seguro a veces. pero es más seguro a veces. Ujú. Porque ahora sí que no los avientan por detrás. Porque ¿cuántas veces no hemos visto también Que los alcancen, que los los avientan. alcanzan? Ajá, y los avientan. Entonces, David tiene la teoría luego cuando nos encontramos un ciclista y él va manejando, es de adopta un ciclista. Ah, sí, eso es buena, Hay un meme que dice, ¿cómo te das cuenta que el automovilista fue ciclista? Se aparta del ciclista, le da cede el paso. Sí, o va detrás de él con sus intermitentes encendidas, porque aparte el ciclista, o sea, por más que le dé al... No va a alcanzar las velocidades. Exacto, Sí, y de sí. repente a veces sobre avenidas que son muy rápidas, pues dices, no manches, o sea, sí también. Sí. Y habrá quien diga, pues es que para eso hay lugares exclusivos para las bicis, que no sé qué. O sea, sí, pero si es su camino hacia su trabajo, Ajá, sí, pero esa es la otra. O sea, si tu bicicleta... Es que solamente hay circuitos sí. que no, seamos sinceros. Pero que no favorecen que- las necesidades, o que sea, no cumplen, o sea, que no cumplen ninguna, no cubren ninguna necesidad. Exacto. Van a ningún lugar. Porque aparte luego son invadidos por los motociclistas. Me Sí. consta. Y dices, tampoco es la de, porque bueno, o sea, Si lo comparas, pues también, o sea, no es lo mismo. la velocidad no es la misma. La fuerza y el impacto o la resistencia que tiene, ¿no? Entonces, sí, el ciclista, ese es su gran problema, no tiene un lugar. Entonces, todos, y es lo que vuelve a ocurrir, pues, o sea, es que pues, si no tengo un lugar, pues, a la malagueña, Sí, ¿no? y también, o sea, hay ciclistas que ya son muy precavidos porque incluso ya traen su equipo de protección, sí le ponen sus lucecitas a su bici porque cuando ya es nochecito, pues para que por lo menos refleje Para que la te luz y te veas. vean. Pero me ha tocado ver gente que de verdad súper imprudente, Sí. ¿no? O sea, que van ahí esquivando coches y demás y ya se está oscureciendo y no llevan ni siquiera una estampita del Santo Niño Atocha, algo que se refleje. Algo que los proteja. Sí. Porque esa es la otra, o sea, realmente hemos adoptado esta parte de la bicicleta en México y no tenemos esa parte de protección, ¿no? El casco, La los rodillera. lentes, simplemente las playeras o los reflejantes Un chalequito. que tendrías que tener, ¿no? Porque bueno, al menos, bueno, todos los que van a chambear, pues dirán, pues es que traigo mi mochila, ¿no? Bueno, pues a tu mochila ponle reflejantes o ponle algo, igual a la bici, ponle algo, ¿no? Todas esas medidas de seguridad. Lo que sí muchos hacen ya y realmente se han abaratado bastante, por eso ya muchos lo hacen, son las luces, ¿no? Sí. Pero sí. O sea, Fíjate que no ahorita que adoptamos dices todo. esto, sí, mencionábamos hace un momento, ¿no? Que incluso a veces los trabajadores hacen como que su grupo, y yo me he dado cuenta que cuando hacen esos grupos, que no son las rodadas de los que les gusta andar en bici, sino que es gente que sale a trabajar y que a veces tienen como que la misma ruta o un tramo donde sí pueden ir juntos. Sí. Lo que hacen es justamente que, ok, si el de en medio no, uno no trae Bueno, luces, entonces, échalo en medio. En medio, sí, sí, En sí. medio, ¿no? O traemos niños o chavos que apenas están empezando a salir a trabajar y que se trajeron su bici, échalos en medio. Y enfrente y atrás siempre van como que los más experimentados, el que se detiene y les dice alto porque viene un camión. O porque no pasamos todo el semáforo, Ajá. y cuestiones Exacto. así. O sea, y eso me llama mucho la atención de este grupo
porque te digo, todas las tardes vemos pasar esos grupos Ajá. y dices, y te das cuenta que realmente ahí sí la bicicleta está cumpliendo su función. Estas rodadas que hacen a veces estos grupos, yo sí estoy un poquito en contra, porque no dan ese espacio al de decir, sabes que pues somos una rodada, también hay que enseñarnos a darle el espacio al vehículo, al motociclista, a los demás que confluyen. Exacto. No, es una rodada y nosotros nos ponemos a fuerzas. Y yo veo que tapan semáforo, o sea, les importa que estén en rojo para que pasemos todos. Y así de, no, o sea, O sea, es que es esa habríamos parte que de tener esa cultura. aprender también Ajá. a respetar los señalamientos. Sí. ¿Qué diferencia con toda esta gente que sí está laborando? No es por ponerlos en santos, que también a veces sí son... Bien imprudentes, sí. Sí, y realmente inconscientemente, porque vienen a velocidad, a una alta velocidad ya para la bici, y de repente sale alguien y bolas, o sea, se lo llevan. He sido víctima de que casi me atropellen bajando del camión con una bicicleta. Sí, pero pues igual es por el exceso, es por la sobreconfianza. Y conozco gente que sí la han atropellado y ahí es ahí donde yo diría, amigo ciclista, nunca te hagas a la derecha de un camión. Sí, no, o sea, Jamás a la derecha de un camión. es una regla de oro. Porque aparte seguramente alguien está descendiendo ese camión. Si el camión se detuvo, Tú no lo rebasas. es porque alguien va a subir o alguien va a bajar. Exactamente. Respeten esa vida también, o sea, respeten. Si tu transporte es la bici, para otra persona ese camión es su transporte. Entonces hay que ser empáticos y responsables y sobre todo muy responsables en ese sentido. Y sí, la bicicleta es un medio de transporte que se abarató por la demanda que hubo, ¿no? Sí, Dejó de ser un artículo de lujo para las clases sociales altas y se convirtió, en un artículo de necesidad para todas las clases. Sí, o se volvió ese distractor, que realmente yo lo conocí como eso, como un distractor para volverse esa parte del transporte. Sí. Entonces, sí, la bicicleta ha sufrido muchos cambios. Realmente no está vista, que ese es su gran problema. La bicicleta no está vista, no es visible socialmente, porque no tiene un lugar, porque no tiene un respeto, porque no tiene un buen uso. Sí, yo creo que también esta falta de planeación por parte de las administraciones públicas de muchos lugares, en donde, vamos, sí entra, se compromete, hace 2, 3 carriles exclusivos, pero de una avenida que no te lleva a ningún lado, o que ni siquiera forma parte como de ese De una tránsito ruta común, ajá. O sea, porque las rutas del camión se hacen en base a una cierta demanda. Ajá. Y te llevan de un lado a otro. Claro. Creo que estas rutas sí tendrían que tener al menos un traslado de, bueno, no te va a llevar directamente a tu casa, pero te va a ayudar un buen tramo para que te acerques. Yo creo que esta parte Y esta parte de tratarla y sobre todo el de protegerla. ¿Por qué? Porque en la Ciudad de México se ve actualmente, pues sí, ya hay ciertos circuitos que sí están llevando de un lado a otro y sí están tratando de protegerlo, ¿no? No lo invadas, no te estaciones, solamente bicicletas, y es realmente un carril cabe una bicicleta de ida y una de regreso. Para la demanda que hay. Para la demanda que hay. Entonces, Ajá. dices, es poco, pero realmente ya se vuelve un ciclo, ¿no? Ya ves un... Sí, claro, pero bueno, yo creo que algo importante tendría que ser esta parte de la interconexión, sobre todo a lo mejor, primero entre ciudades, ¿no? O sea, que tú garantices, sí, por ejemplo, si tú vas a trabajar, no sé, nosotros estamos aquí en Metepec, si tú vas a trabajar a Toluca, al que centro. tuvieras una ruta que tú supieras que es segura para bicicletas. Ajá. Porque hay tramos. Sí, Sí. pero a mí me da mucha risa esos tramos ahí en Toyocan, donde al lado de los puentes de la zona de Sí, alta sí. está el área para bicicletas y de repente se pierde el área de Ajá. bicicletas. Sí, o sea, realmente sí es complicado. Sobre todo sobre esa ruta que es de alta, ¿no? Creo que Toyocan ya se vio rebasado Sí. por esa situación. Yo creo que ya no se entraría el ciclista allí. Y todavía, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención un día que pasando frente a Pfizer, Sí. pues Pfizer está sobre Toyocan, ¿no? Entonces, tienen su área para las bicicletas. Ah, Obviamente, muchos trabajadores llegan en bicicleta. Sí. Entonces, tienen unos ganchos, Ujú. ¿no? Ahí en el estacionamiento, así como está para los coches y las motos, está para las bicicletas, ¿no? Sí. Pero me puse a pensar, oye, pero el área no está diseñada para que el trabajador ande en bicicleta.
Porque hay un tramo donde puede ir en su bici, pero ese tramo se pierde cuando se hace la intersección de que bajas del puente. Está Puerta Tolotzin. O sea, si... Torres Bicentenario. Torres Ah, no, Bicentenario. Torres. Esto quiere decir lo viejo que soy. Bueno, está Torres Bicentenario, que realmente, si quisieras continuar sobre Toyocan hacia el poniente, ¿por dónde? Y tienes aparte, o sea, o porque si vas sobre ese tramito que está disponible para las bicis, de todas maneras tienes que cruzar la avenida. Y yo creo que los que nos escuchan que no son de aquí, de... A decir, Toluca, ¿de qué Metepec, hablas? exacto. Bueno. No se apure, imagínese la zona más conflictiva que usted tiene en su ciudad, haga de cuenta igual. Anillo periférico, ¿por dónde lo pasan? La glorieta de en Guadalajara, glorieta de ¿La Minerva? La Minerva. ¿Por dónde? Sí, Entonces- y que la bici no es exclusiva de una zona, Sí. ¿no? O sea, a veces de repente hasta suena bien despectivo cuando dicen, ay, pueblo biciclitero porque es un medio de transporte. Oye, tienen Bueno. bici, Suiza. sí, o sea, pueblo Bueno, biciclitero. nosotros lo veíamos hace tiempo cuando estábamos haciendo, les digo, esta investigación que hicimos, en donde todos, o si no es que un 80% de los que asistían a esas reuniones, llegaban en bicicleta. Cierto, muchos llegaban en bicicleta y, bueno, viaje en el tiempo. Antes aquí en la zona de Toluca, las bicicletas contaban con placas. Ujú. ¿Qué es lo que decían ustedes, Sí, no? contaban se tenían que emplacar las bicicletas. Eso habla de que la bicicleta no era... No era adornato, no No era un De adornato. hecho, ornato. había permiso, ¿no? Para las bicis. Sí, Sí. había una licencia Para para bicicleta. Bueno, es que también, digo, esto también... También que eso fue yo creo que le estoy hablando de un boom de modernidad que hubo en la no, zona. claro, y yo creo que también atendía a una necesidad, porque al haber muchas bicicletas también había mucho robo de bicicletas, ¿no? Sí. Entonces, A la fecha. no, sí, Hombre. pero por ejemplo, anteriormente la gente tendía a marcar los cuadros de las bicicletas, lo que vendría siendo el número de serie, ¿no? Sí. Con sus iniciales. Sí. O un diseño del rancho, o un diseño de la O tu persona. pintura. Exacto. Porque antes tendían mucho a tener estas líneas que les llaman pincelado. Tenían mucho esa... ¿Sabes qué? Pues mi bici tiene cierto pincelado. Lo reconozco, ¿no? Tales líneas. O ya había bicis tan emblemáticas que ya sabías de quién era esa bicicleta. Como un señor en Toluca, no se sigue vendiendo sus periódicos en Toluca, muy aficionado del Club Toluca, que su bicicleta era prácticamente un museo andante, ¿no? Un museo urbano andante que traía recortes de periódicos, algún muñeco, bandera del Toluca, traía su sombrero y muchas cosas, muchas alegorías. Su bicicleta es muy conocido ahí por ser aficionado del Toluca y en la zona donde vendía los periódicos, ¿no? Igual aquí en Metepec hay un señor que por ahí le gusta mucho las bicis, le gusta darle sus tuneadas, Ah, sí, cierto. bicis tuneadas y así de, bueno, hay unas que dices, no, la verdad no se ve tan chida. No, bueno, me da risa porque hay una señora aquí en Metepec que ella incluso decora su bicicleta de acuerdo a la temporada del año, ¿no? Ahorita trae florecitas y tiene hasta su cajita porque pues es un medio de transporte y pues ya tiene una cajita adaptada atrás para cuando va por su mandado o de que se va a hacer ejercicio. Aparte la señora vende cazuelas, entonces si entrega sus cazuelas, ahí las lleva y toda la cosa y su caja es la que decora o le pone algo, ¿no? O sea, le pone su reguilete a la bici, sus florecitas, sus corazones el 14 de febrero... en temporada de muertos, obviamente, pues calaquitas, en Navidad, pues es un arbolito andante, o sea, de verdad que también la bici se vuelve, sí, todo un estilo de vida. Sí, una parte de tu expresión diaria. Y porque hay gente que está tan acostumbrada a andar en bicicleta que cuando los bajas de la bici, No saben ni caminar. Los he visto, caminan chueco. o bueno, yo por ejemplo recuerdo mucho a tu papi, ¿no? Que justamente recurría a la bici para poderse desplazar de manera más práctica. Sí, de hecho mi papá mucho tiempo la utilizó, recorría una distancia más o menos como de unos 10, 15 kilómetros diarios, ¿no? 15 de ida, 15 de regreso, entonces mucho tiempo utilizó la bicicleta y después ya en su parte de retiro fue su forma de desplazarse más rápido y más cómodo para él. Porque hasta era así clásico encontrar a Don Vale los lunes en la plaza
con su bici. En media plaza ya andaba mi papá con la bicicleta. Pero es que, ¿En mira, serio? es que él no llevaba carrito como las señoras que te pasan a encajar el carrito. Él encajaba la bicicleta. Pero aparte en los manubrios le echaba la bolsa. Sí. ¿No? Entonces, hay que ser prácticos. Ahora las señoras que luego, por ejemplo, que viven en lugares donde a lo mejor el transporte no es muy eficiente Sí. y que tienen que desplazarse con niños a la escuela, Sí. ahí va el chamaco en la bici. Fíjate Papás, tengan mucho cuidado. Aquí sí yo un fuerte llamado. Si tienen niños, procuren tener algo, adaptar bien su bici para poder transportar a sus hijos. Porque ese accidente de que el niño se le fue el pie entre la llanta y la tijera, o entre los rayos, es muy común, duele mucho y la neta sí es un mal rato. Entonces, papás, sí procuren adaptarla, hacerle algo, aunque sea lo mínimo. Sí, pero digo, sí. si no le vas a comprar el asiento para transporte de niños, porque ya está, hay asientos para Sí. bicicleta, para transportar niños, pues ponle ahí un guacalito donde se pueda agarrar el chamaco, ¿no? Algunas veces vi que le pusieron tela de gallinero para que el niño no metiera los pies en las ruedas. En serio, cualquier cosa ayuda. Ujú. Sí, a mí me tocó ver hace poquito una bici que en la parte de atrás de los manubrios, Sí. le pusieron una tablita para que el niño se pueda sentar. Sí. Y bueno, va montado, por así decirlo, sobre ese asiento que le hicieron, y el papá lleva un cinturón. Ya. Les digo porque, pues, donde vendemos el pan también, acá en el centro de Metepec, están 2 preescolares muy cerca. Entonces ahí ves que luego pasan con los niños, pero aparte el señor lleva amarrado al niño. Pues sí. ¿No? O sea, lo lleva amarrado. Por cualquier cosa, ya lo lleva amarrado. Sí, si se Sí. cae nos vamos los dos juntos. Aquí nos vamos a comprometer todos. Exacto. Entonces también, pues a veces hay que buscarle. Sí, a que sea lo mínimo, pero sí procuren evitar ese tipo de accidentes, que es lo más común. Ah, y fíjense, rapidito nada más, todo esto a propósito porque en abril se celebra el Día Mundial de la Bicicleta proclamado por la ONU. Sí. Sí, Entonces, el 19 de abril, El me 19. parece, si no me equivoco, el 19 de abril es el Día Mundial de la Bicicleta. sí que anden bici un día. Sí, porque un gran porcentaje de la población mundial, o sea, Sí. no en México nada más, mundial, utiliza la bicicleta. Es uno de los principales medios de transporte en Asia Sí. y en América. En Italia creo que también vi que hay muchas bicicletas. Sí, pero Asia y y Suiza. América Latina son Son emblemáticamente, bueno, no emblemáticamente, pero sí son muy utilizadas en esa parte oscura. Sobre todo en México, ya lo hemos dicho, la bicicleta no está vista socialmente. No, pero pues justamente es que Poco a se poco crea esas el chamba Día hay que Mundial hacerlo. de la Bicicleta para fomentar su uso y visibilizarla y la importancia que tiene para el cuidado del ambiente. Y adopta un ciclista. Sí, por favor no se hagan daño Sí. en la calle, no le avienten los carros. Gracias. Desde un ciclista le dice gracias. Recuerden comprar las Compren deliciosas galletas de Notas con Sabor El deleite al paladar de su boca. o cualquiera de nuestros productos de panadería artesanal y pastelería. Así que síganos en las redes, búsquenos como con el hashtag Notas con Sabor para que conozcan nuestros productos. Sí, también pase a comprarnos pan para que nos ayude un poquito más. Sí, por favor. Entonces, creo que era todo. ¿Dónde compramos el pan, Diana? Ah, ¿dónde compramos el pan? Sobre Boulevard Sor Juana Inés de la Cruz, el actual Boulevard Sor Juana Inés de la Cruz, muy cerquita de Avenida Tecnológico, que justamente es el bulevar que decimos que cruza de San Mateo Atenco hasta Capulac, Sí. sobre ese bulevar. Ok. Entre Avenida Tecnológico y Avenida 4 de San José de la Pira. Entonces, ahí, en ese tramito. Ya sabe dónde comprar pan. Vámonos. Vamos a comprar pan. A echarnos una tortita. Vámonos.